El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una granja de hierro para la versión de Minecraft Bedrock Edition en la versión 1.17. Ya saben, esta versión de Minecraft que funciona para Xbox, para PlayStation, para Nintendo, para iOS, para Android y para PC en la versión de Windows 10 Edition. Así que bueno, si tú tienes una versión de Minecraft en alguna de estas plataformas en la versión 1.17, este tutorial es para ti. Una vez dicho esto, vamos con el tutorial. El primer paso será buscar una zona de construcción. En mi caso yo escogí esta. Y algo muy importante es asegurarte de que no tienes ningún tipo de aldea a tu alrededor. O sea, asegúrate de que donde vayas a construir no tengas ninguna aldea cercana, porque si tienes una aldea cercana, mínimo a una distancia de 150 bloques, esto no va a funcionar. Así que asegúrate de estar muy lejos de una aldea, como mínimo unos 150 bloques. Así que asegúrate muy bien de esto, porque si no, no va a funcionar. Una vez dicho esto, vamos a construirlo. Vamos a empezar construyendo 10 bloques hacia arriba. Vas a utilizar cualquier tipo de material de construcción. En mi caso utilizaré estos ladrillos de piedra. Y vamos a subir mínimo unos 10 bloquecitos hacia arriba. Una vez que tengas el pilar, vamos a construir un bloque de 4x4, una plataforma de 4x4 hecha por hojas. Ahí está, 2, 3 y 4, ahí está, vemos, lo vamos construyendo con puras hojas, ahí está. Una vez que tengas tu plataforma de hojas, simplemente vas a hacer una barrera aquí de cristal. Vamos a colocar cristal en el lateral de esta forma. Vamos a llenar todo esto de cristal y deberíamos de tener algo como esto. Ahora simplemente subimos un nivel más para todos los lados. Una vez que tengamos los dos niveles de cristal, vamos a colocar un nivel más de cualquier tipo de bloque. En mi caso voy a seguir construyendo con la piedra, con los ladrillos de piedra más bien. Una vez que tengamos esto, vamos a colocar exactamente 10 aldeanos. Vamos a colocar 10 aldeanos, ahí está, 1, 2, 3 y 10. Vamos a colocar exactamente 10 aldeanos y vamos a tapar esta parte de arriba. Y de momento deberíamos de tener algo como esto, una mini prisión para los aldeanos. Es muy fácil realmente traer a los aldeanos, ya saben, con rieles y vagonetas los traemos. Creo que ya todo el mundo sabe hacer eso. También colocamos una hilera aquí más bien. Colocamos una hilera más en cada lado, ahí está, a la izquierda y a la derecha también. Ahí está, colocamos, ahí está, de forma que nos queden 8 bloques de largo por 6 bloques de altura. Una vez hecho esto, vamos a colocar varias camas de esta forma. Vamos a colocar 8 camas en horizontal, ahí está. Y vamos a colocar otras 8 de esta forma. Y por acá arriba vamos a colocar otras 4 camas, ahí está, 1, 2, 3 y 4, ahí está. De forma que nos quedarían 20 camas. El siguiente paso será romper todos estos bloquecitos que colocamos previamente. Los vamos a empezar a romper uno por uno. Una vez que hayamos quitado todos los bloques, vamos a empezar a colocar mesas de arquería, mesas de herrería, compostadores o atriles, cualquiera de esos bloques. Yo les recomiendo colocar mejor mesas de arquería de esta forma, ya que funcionan mejor. Ahí está, los colocamos 4. Vamos a colocar otras 4 por aquí. En total deberemos de colocar 10 mesas, una por cada aldeano. Y deberíamos de asegurarnos de que los aldeanos vistan la misma ropa. Ahí están, tienen que vestir exactamente la misma ropa. Una vez colocadas las mesas, vamos a empezar a colocar una plataforma de 8x8. Ahí está, empezamos a colocar bloques. Asegúrate de agacharte para colocar los bloques encima de las camas. Miren qué acaba de aparecer. Mientras estaba colocando la plataforma de 8x8, se generó aquí un golem. Como podrán ver, ya está funcionando. Ahorita les voy a enseñar lo que sigue. Y como podrán ver, también se están generando gatitos. Ahí está otro gatito. Mientras sigo construyendo esto, se están generando demasiadas cosas. Así que si les pasa eso, es que ya está funcionando la granja. Ya que hayas construido la plataforma de 8x8, vamos a construir un muro. Vamos a empezar a colocar aquí un bloquecito y vamos a elevarlo 2 bloques. Vamos a construir un muro de 2 bloques de altura, como podrás ver. Ahí está, vamos a empezar a rodear toda la plataforma. Una vez que termines, deberás de tener un cuadrado como este. Y vamos a escoger una esquina, en mi caso será esta. Vamos a colocar una cubeta de agua. Esperamos a que se expanda el agua. Y justo en el bloque que esté al lado de aquí del cubito que pusimos en la esquina, vamos a dejar un espacio. Y en el siguiente colocaremos una cubeta. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Y en la esquina no colocaremos nada, lo dejaremos así. O sea, aquí en la esquina no vamos a colocar agua, ni en el bloque siguiente del cubo. Haremos exactamente lo mismo para acá. Nos saltamos este bloque y colocamos en el siguiente. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. En la esquina te recuerdo que no vas a colocar ninguno. O sea, en la esquina derecha no, ni en la esquina izquierda tampoco. Y nos tiene que quedar un bloquecito aquí. Asegúrate de hacer esto a la perfección. Ahora colocaremos un cartel de esta forma. Lo colocamos ahí, lo colocamos en este bloque. Dejamos este bloque aquí, no vamos a colocar nada. Colocamos otro por acá, lo colocamos ahí y colocamos uno más por acá. Ahora simplemente colocaremos una cubeta de lava, ahí está, y te tiene que quedar un cubito de lava.
Como podrás ver, la corriente te lleva hacia la lava y eso es lo que queremos hacer. Y como podrán ver, ese es básicamente el procedimiento. Como podrán ver, ahí está el golem acaba de dejar el hierro ahí y la flor. Recuerden que los golems te dropean flores y hierro. Ahí está el hierro. Ahora vamos a hacer el sistema de recolección. Apenas iba a pasar esa parte, pero se siguen generando más golems, así que voy a tapar esto de momento. Eso no lo hagan ustedes, simplemente es para evitar que sigan muriendo más golems y sigan apareciendo. Ahora vamos a continuar con el tutorial y vamos a romper este bloquecito. Ahí está, lo rompemos. Donde termina la corriente de agua, rompemos este bloquecito y nos pasamos del otro lado. Y ya en el otro lado vamos a colocar un cofre y vamos a colocar otro más por aquí, de forma que nos quede un cofre doble. Ahora exactamente, en el bloque que acabamos de romper, vamos a colocar una tolva conectada al cofre. Vamos a mirar hacia el cofre y lo vamos a colocar de forma que el palito esté conectada hacia el cofre. Y ya por último vamos a romper estos dos bloquecitos que están encima del cofre y los vamos a reemplazar por cristal, de forma que podamos abrir el cofre. Ahí está, como podrás ver, ya podemos abrir el cofre. Y como podremos ver, ahí está, la granja sigue funcionando. Básicamente esto sería todo por el tutorial. Recuerden suscribirse, dejar su like, suscríbanse si es que les funciona este tutorial, para que sigamos haciendo más tutoriales aquí de granjas de Minecraft. Aquí les estará apareciendo una tarjetita con más tutoriales que he hecho, como también de duplicar cualquier cosa en Minecraft. Así que bueno, una vez dicho esto, nos vemos en futuros videos. Suscríbanse, dejen su like y hasta la próxima. Adiós.